Ok, entonces estos fuentes de energía pues son los granos, como les venía diciendo, y los precursores gluconogénicos, ¿no? Tenemos que los dos producen lo que es el propionato y a diferencia de lo que son los precursores gluconogénicos, lo que son los granos, tenemos que el porcentaje de inclusión en lo que son las dietas, pues nos va elevando los costos, ¿no? Y al elevarnos los costos, esa inclusión de granos para que nos den energía, para que nos produzcan propionato, pues nos va elevando los costos por animal por día en lo que son las dietas. Pero no solamente hace eso de elevar los costos, sino también lo que es la microbiota ruminal o los microorganismos ruminales van modificándose con la inclusión de estos granos, ¿no? Lo cual, al incluirlos y cambiarse la microbiota ruminal, pues también nos cambia lo que es el pH ruminal y nos puede traer o ocasionar algunos problemas digestivos el uso de estos granos como fuentes de energía al utilizarlos en grandes cantidades en lo que son las dietas. Por lo cual también debemos de considerar que estos granos pues son una o tienen una competitividad con lo que es la alimentación con nosotros los humanos, ¿no? Los dos los consumimos como parte de nuestra dieta base día al día. ¿Sí? En cuanto a lo que son los precursores gluconogénicos, pues estos, el porcentaje de inclusión en la dieta es muy pequeño lo que vamos a incluir, lo cual nos va a ayudar a que los costos de animal por día sean más baratos y tienen otro beneficio también, que con la inclusión de estos precursores gluconogénicos, la microbiota ruminal no se modifica, sino sigue siendo igual. Y el cambio del pH tampoco se modifica por el porcentaje de inclusión de los gluconogénicos a lo que es la dieta, y lo cual pues nos va a ayudar a que no haya problemas digestivos por la inclusión de estos, ¿no? Podemos tener problemas digestivos por otras cuestiones, pero no por la inclusión de los precursores gluconogénicos. Y estos también se utilizan en la alimentación humana, pero no competimos con ellos, ya que se utilizan como conservadores más que nada. Ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Muy bien. Debemos de tener en cuenta que los precursores gluconogénicos, pues es un compuesto bioquímico sobre el cual actúa una vía gluconogénica que permite la síntesis neta de lo que es la glucosa. Los precursores reconocidos, dentro de ellos están lo que es el glicerol, el lactato y el piruvato, y los ácidos grasos de cadena impar, que es donde entraría lo que es el propionato de calcio. Y también tenemos aminoácidos gluconogénicos, como por mencionar algunos, alinina, arginina, aspargina, ácido aspartánico, entre muchos otros, ¿no? Que también son precursores gluconogénicos, que estos van a sintetizarse a través de lo que es el ciclo de Krebs, ¿no? Al ingresarse al ciclo de Krebs, pueden sintetizarse de diferente manera lo que es el glicerol, el lactato y el piruvato, y los ácidos grasos de cadena impar, que sería en los que nosotros nos centraríamos. También los aminoácidos gluconogénicos, pues al entrar al ciclo de Krebs, nos van a ayudar a que estos precursores sean capaces de contribuir en cantidades netas de carbono para la síntesis de glucosa a través del citrato del ciclo del ácido de carboxilo, ¿no? Lo que sería el ciclo de Krebs. Nos van a ayudar a producir un poquito más de energía. Además, cabe mencionar que son anapreróticos, es decir, que son capaces de aumentar las reservas de productos intermedios en lo que es el ciclo de Krebs. Entonces van a empezar desde ahí a ayudarnos a que se vaya produciendo más energía dentro de lo que es el animal. Los principales precursores utilizados en la alimentación animal son lo que es el glicerol, lo que es el propilenglicol, el propionato de sodio y lo que es, el propionato de calcio, que aquí es donde nos vamos a centrar un poquito más, ¿no? En el uso de lo que es el propionato de calcio. Para entender lo que es el propionato de calcio, debemos de saber que es una sal orgánica formada por la reacción
de lo que es óxido de calcio, que tendría en una proporción de 21.5%, más lo que es el ácido propiónico, que vendría en una cantidad de 78.5%. Estos dos, cabe mencionar que son componentes en el fluido ruminal, lo que significa que el propionato de calcio pues va a ser seguro para agregarlo a la alimentación de lo que son los rumiantes, debido a que también está aprobado por lo que es la OMS y la FAO para su uso como aditivo en la alimentación tanto humana como animal, ¿no? Entonces es una sal orgánica que podemos utilizar de una manera muy, muy segura. Debemos de tener en cuenta también que tiene otras características, como que contiene no menos del 96% de pureza. Quiere decir que el 96% de este producto es puro, la combinación de hidróxido de calcio y ácido propiónico, y que también tiene una solubilidad aproximada de 1 gramo por 3 mililitros de lo que es agua, ¿no? Y su pH puede ir de 7.5 a 10.5 potenciales de hidrógeno. Quiere decir que no nos va a modificar tanto lo que es el pH ruminal, ¿no? Dentro de los mecanismos de acción, o para entenderlo un poquito más lo que hace el propionato de calcio, debemos de tener en cuenta que los ácidos grasos volátiles primarios son el ácido acético, el ácido propiónico y el ácido butírico, que estos se producen en el rumen, ¿no? Con cualquier alimento que el animal consuma. A través de la fermentación ruminal de proteínas se pueden producir ácidos grasos volátiles, ¿no? Esto por la entrada de la proteína se transforma a péptidos, se desdobla aminoácidos y se hacen la proteína microbiana o también cadenas de carbono, y lo dan lo que son los ácidos grasos, ¿no? Lo que se sintetiza también dentro de los ácidos grasos, cuando la proteína entra en forma de amoníaco ruminal, se hace ácidos grasos volátiles, y de ahí la proteína microbiana la conforma a proteína corporal o proteína muscular. También a través de la fermentación ruminal de los lípidos se pueden producir ácidos grasos volátiles, ¿no? Tenemos que, por la entrada de los triglicéridos, se forma el glicerol o los ácidos grasos, se forma propionato, y este propionato se convierte en ácidos grasos volátiles. Entonces, lo que es el propionato de calcio, pues ya entraría un poco más directo a lo que es el ciclo, ¿no? Ya en forma de la sal, la combinación del calcio con lo que es el ácido propiónico. Ahorita lo describimos un poquito más. También los ácidos grasos volátiles constituyen principalmente productos producidos por la fermentación animal, principalmente los que son los carbohidratos. Entra la celulosa en forma de almidón o la hemicelulosa en la pectina, forman glucosa y de ahí se van a producir piruvato, ¿no? Para entender un poquito más lo que es el metabolismo, la digestión de los granos, debemos de tener en cuenta que los granos, cuando son consumidos por el animal, son desdoblados dentro del rumen a lo que es almidón por los microorganismos ruminales, y ese almidón se hace los ácidos grasos volátiles que se producen en más proporción a través de los granos son el ácido propiónico, y estos ácidos grasos volátiles se absorben en lo que es el rumen. En el caso de lo que es el propionato de calcio, vamos a ver que el propionato de calcio entra al rumen, se disocia en ácido propiónico más lo que es el calcio, y se absorben de igual manera en lo que es el rumen. Una vez que son absorbidos en el rumen, antes de llegar a la circulación porta, el epitelio tiene la capacidad de metabolizar el 50% del propionato a lactato piruvato, y el resto pasa intacto a lo que es la vena porta, ¿no? Y de ahí del sistema porta estaría el propionato en el hígado y va a ser incorporado al metabolismo energético. De ahí se va el hepatocito transformando el propionato a través de la gluconeogénesis en glucosa, y esa glucosa se va a ir a las funciones distintas que tenga el animal, ¿no? Ya sea la producción de carne, de leche o de reservas energéticas. Cuando ya está en forma, de ácidos grasos como reserva energética,
también puede ser utilizado a través de la beta-oxidación de los ácidos grasos y entraría al ciclo de Krebs, pero en forma de succinil coenzima A, y de ahí se iría otra vez a producir glucosa o a producir energía para lo que es los músculos. También debemos de considerar que provee del 50 al 80% de lo que es la energía corporal, ¿no? Hay que tener en cuenta también que el uso de este propionato de calcio es demasiado seguro, ya que desde hace muchos años se utiliza como conservador, ya que es un conservador fuerte y con poco o ningún sabor que puede ser eficaz contra lo que son los hongos como el Aspergillus, y si no tienen un efecto evidente en la inhibición de levaduras. Entonces también se puede utilizar cuando estamos formulando dietas y estamos utilizando alguna levadura viva, ¿no? Sobre todo en el caso de ganado lechero. También tiene una acción bacteriostática contra lo que es E. coli, salmonella y lo que son los clostridios. También debemos de tener en cuenta que se ha venido utilizando en la alimentación humana porque no tiene una actividad teratogénica ni toxicidad reproductiva en lo que son los alimentos, como es la elaboración del pan, de tortillas. Se utiliza el propionato de calcio y que nosotros los humanos lo podemos excretar en las orinas, por lo tanto no hay riesgo en el cuerpo de la inclusión, en el cuerpo humano si incluimos grandes dosis de propionato de calcio, ¿no? En lo que son los alimentos. En la alimentación animal también se ha utilizado como un conservador a dosis de 0.500 kilogramos a 2 kilogramos por tonelada, dependiendo de la humedad del alimento cuando estamos haciendo silos, ¿no? Cuando estamos preparando algún ensilado, ¿vale? Y también en los productos farmacéuticos se ha venido utilizando lo que es el propionato de calcio. Entonces es una fuente muy segura de precursor gluconeogénico que podemos utilizar sin tener algún efecto adverso en lo que es el ser humano. Entonces, hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Pedro. Gracias, muy amable. Buenas tardes a todos. Continuando aquí con el orden de la presentación, hablando de lo que es el efecto del propionato de calcio en el manejo reproductivo como una estrategia en el manejo reproductivo del ganado, pues bueno, es interesante. Permítame un momento que se me cerró aquí la pantalla de la presentación, una disculpa. Bueno, sería interesante hacernos una pregunta. ¿Qué necesitamos para que un animal verdaderamente tenga éxito biológico o exprese todo su potencial biológico? Definiendo éxito biológico como la capacidad que tiene un animal para transmitir sus genes, en pocas palabras, reproducirse, ¿verdad? Principalmente, o lo primero, que necesitamos que ese animal pues, sea un animal sano, un animal valioso, que sea sano. Posteriormente, si lo vas cambiando, por favor, pues cubrirle sus requerimientos. Para que esté saludable, necesita que sean cubiertos sus requerimientos. Y una vez que eso se cumple, pues el animal debería de tener la capacidad de reproducirse. Hablando en el caso particular de animales que son destinados para la reproducción, hembras o machos, pues es lo que realmente nos va a dar un animal rentable, que sea capaz de reproducirse. Entonces, si tomamos en cuenta eso y consideramos el ciclo productivo de una vaca, pues vamos a encontrar estas 4 fases de suma importancia, o aquello desde el día
0, tomando el día 0 como el día que pare hasta el día 80, por ahí, todo lo que tiene que ver con el proceso de parto, periodo posparto, intervalos en parto, concepción y la lactancia, desde luego, fase 2. Para entonces, deseamos que ese animal ya haya concebido nuevamente o se encuentre gestante en una gestación temprana y sigue lactando. La fase número 3, ya una gestación o media gestación, y es cuando sus requerimientos pues van bajando un poco hasta llegar otra vez a la etapa 4, una gestación ya avanzada o la etapa previa al parto. En cada una de estas etapas, pues los requerimientos de energía principalmente, que es lo que vamos a abordar ahorita, pues toman muchísima importancia debido a que, bueno, la vaca tiene que enfrentar varios retos, principalmente en la etapa 1 y 2. Tiene que prepararse para parir, lo que eso lleva la activación de varios mecanismos fisiológicos para la síntesis de leche, el proceso del parto. Después viene la lactación o la lactancia, que es cuando los requerimientos de la vaca pues son muy elevados y pues difícilmente va a cubrirlos con lo que consume. Va a tener que echar mano de sus reservas corporales. Esperamos que suponiendo que las tiene, va a empezar a movilizar ese tejido de reserva, tejido graso, para cubrir esa deficiencia energética. Entonces, pues esa es la necesidad de estudiar estos fenómenos, estos procesos biológicos, y de ahí pues que se derivan demasiados estudios dirigidos a evaluar esa interacción nutrición-reproducción. Si me haces favor de cambiarle, por favor. Entonces, una vez que logramos entender eso, logramos darnos cuenta de lo importante que es la reproducción en cualquier sistema de producción ganadero, realmente le damos la importancia que se merece y podemos establecer diferentes estrategias. Si me haces favor de cambiar otra vez. Podemos definir las reservas energéticas como esas reservas de grasa, que en términos de producción animal conocemos como condición corporal. La condición corporal refleja eso, las reservas que tiene un animal, las reservas energéticas, llámese tejido graso, que en las etapas que mencionamos, la etapa temprana, la etapa del parto y la etapa número 2, cuando está la lactancia en su mayor nivel, pues deberán de ser requeridas debido a que la vaca va a entrar en un balance energético negativo. ¿Me das favor de ir avanzando, por favor? Ahí a las diapositivas. Entonces, debemos de considerar que la mayoría de fallas reproductivas se asocian con una nutrición inadecuada y una falta de condición corporal. De aquí vamos a definir que sin la suficiente cantidad de grasa corporal, las vacas no se van a preñar a tasas aceptables. La vaca no va a entrar en estro o no va a presentar celo de manera normal, de manera temprana, si no cuenta con las suficientes reservas de energía, desde lo necesario para la síntesis de hormonas esteroideas, entre otras cuestiones. La condición corporal de estos animales al momento del parto, pues va a estar muy relacionada con la salud del útero, con la salud del parto, la presentación del parto, la duración del anestro posparto, el intervalo entre esos partos, la producción de leche y por lo tanto los pesos al destete y desde luego la sanidad de esas futuras crías. Entonces se vuelve algo sumamente importante. Si evaluamos muy rápidamente, tenemos en esta tabla 3 diferentes condiciones corporales y recordamos que el ganado de carne se mide del 1 al 9. Tenemos diferentes escenarios, animales con una condición corporal de 3, que ya sería una condición pobre. Si los comparamos con animales o con vacas de condición corporal 5 y 7, podemos ver el porcentaje de animales ciclando en el posparto. Bueno, ¿y cuántos días al posparto? Tenemos 40, 60 y 80 días y podemos ver, o esta tabla demuestra, cómo aquellos animales en condición corporal
más baja, por debajo del 5, el porcentaje de animales que vuelven a ciclar posterior al parto, pues es muy bajo comparado con aquellos animales con una mejor condición corporal, 5 o 7, que sería lo deseable en este tipo de animales. Si le puedes cambiar, por favor. Probabilidad de concebir en un primer ciclo, o probabilidad de preñez 60 días después del servicio. O sea, la probabilidad que tiene un animal de presentar esto y que esto sea fértil, sea inseminada y tener éxito, y que ese animal sea diagnosticado preñado 60 días después del servicio. Entonces, tenemos de su lado izquierdo, en la primera columna, diferentes condiciones corporales, vuelvo a insistir, del 1 al 9. Tenemos aquí las más representativas, y podemos darnos cuenta cómo conforme aumenta o es mejor la condición corporal, pues estos parámetros reproductivos mejoran. Entonces, necesariamente para que los animales tengan un éxito reproductivo requieren de esas reservas corporales. Y la avances, por favor. Entonces, esto que están viendo aquí en su pantalla, pues representa todos los eventos o la mayoría de los eventos fisiológicos, hormonales relacionados con la dinámica folicular que va a llevar a una ovulación y posteriormente a una gestación. Sin embargo, si hablamos de la vaca después del parto, es una vaca que ya parió, que tiene que empezar a producir leche para su cría. Si esos animales presentan una pérdida elevada de condición corporal, o sea, que empiezan a movilizar muchas de sus reservas debido a que su consumo de energía es deficiente, va a empezar a aumentar, o se va a aumentar de manera fisiológica, los niveles de beta hidroxibutirato, que no es otra cosa más de que un precursor que proviene de las reservas grasas y que es una molécula necesaria también hasta cierto punto para la síntesis de leche, entre otras funciones, derivado pues de la movilización de esas reservas grasas. Sin embargo, aquí lo importante o lo interesante con eso, pues es de que este aumento en las concentraciones de beta hidroxibutirato en plasma, pues son antagonistas de hormonas que desencadenan toda esta oleada de otras hormonas que van a favorecer la ovulación, como lo es la GnRH, hormona liberadora de las gonotropinas, son antagónicos. Entonces, un elevado nivel de beta hidroxibutirato derivado, a su vez, de una movilización elevada de reservas corporales, va a provocar que haya menores pulsos de GnRH y por lo tanto se va a tardar más en reiniciarse la actividad ovárica en los animales. Esto nos lleva a mayor número de días abiertos, mayor periodo posparto, un puerperio más largo, entre muchas otras cosas. Todo lo que ocurre en ese animal, derivado de todos estos eventos, pues vamos a encontrar que hay diferentes marcadores metabólicos, si así los queremos llamar. Uno de ellos, pues desde luego los niveles de glucosa, derivado de los niveles de glucosa, los niveles de insulina, factores de crecimiento similares a la insulina, que son estos, IGF, y el porcentaje de grasa corporal. Todos ellos van a estar interactuando y son marcadores que fisiológicamente le van a indicar al animal si está en una buena etapa, vamos a decirlo así, para que pueda reiniciar su actividad reproductiva, o si derivado de su condición corporal, pues está comprometida, ¿verdad? Entonces el mismo organismo se protege, vamos a decirlo así, detiene la actividad reproductiva y mejor la energía de la que dispone, pues la destina a sus funciones vitales, a seguir produciendo leche o algo de leche, pero la función reproductiva es hasta el final y queda suprimida. De ahí podemos hablar, aunque ya ahorita nos dio un preámbulo el doctor Alejandro, todas las vías o los precursores de esa energía que requiere la vaca, desde pues sus reservas corporales, puede incluso obtener energía de la lisis proteica del lado de los músculos,
pero también pues, de lo que consume, principalmente del ácido propiónico. Y es aquí a donde queremos llegar. ¿Qué tan importante es ese propionato o ese ácido graso volátil propiónico? ¿Y qué relación tiene con los pulsos generadores o liberadores de las gonadotropinas? Si me haces favor de cambiarle, por favor. Ok. Ahí, bueno, pues cobra importancia. Aquí les muestro estos resultados. Un trabajo que se realizó donde se incluyeron precursores gluconogénicos. En el caso particular de propionato de calcio, una dosis de 10 gramos por animal por día durante el periparto. Recordemos que el periparto involucra básicamente 20, 21 días previos al parto y otro tanto después de. Una vez que se incluyó este precursor, aquí lo tenemos, es la línea que tiene los recuadros negros, pues lo que se observó es que estos animales que recibieron esta suplementación, pues perdieron menos peso. Bueno, previo al parto, ganaron un poco de condición y una vez que parieron, que es un proceso, vamos a decirlo, fisiológico y que no podemos evitar, que el animal tiene que perder condición corporal, pero lo que se desea es que no pierda tanto, ¿verdad? Para que vuelva a reiniciar su actividad reproductiva rápido. Bueno, en este caso, se observó que los animales que recibieron esa suplementación o esa inclusión con este precursor gluconogénico, que es el propionato, pues perdieron menos peso, o sea que se mantuvieron en una mejor condición corporal. Acá en la gráfica de abajo podemos ver el grado de condición corporal. Este es ganado lechero. Y podemos ver cómo se comportó. La línea superior, bueno, fue los animales que movilizaron menos de sus reservas. Eso nos lleva a pensar de que son animales que más rápido van a reiniciar su actividad reproductiva. Si pudieras avanzarle, por favor. Eso nos lleva a otro trabajo que se realizó en vacas Holstein, ganado lechero. Se evaluaron 3 diferentes dosis, 100, 200 y 300 gramos previos al parto. Se habla de alrededor de 6 horas previas al parto, cuando se les administró esta dosis de propionato a diferentes vacas. Y bueno, lo que se observó es cómo se comportaron, o cómo se comportó el mantenimiento de su peso o incluso ganancia en ellos después de que parieron. Aquí se hizo un análisis para intentar identificar algunos efectos, ya sea lineales o cuadráticos, y se pudo observar cómo existió una tendencia a un efecto lineal conforme se incrementa la dosis de inclusión del propionato de calcio. Las vacas empezaron a ganar más peso, o ganaron más rápido peso, 63 días después del parto. Aquí podemos ver, hablamos de un efecto lineal porque a mayor dosis de propionato, el peso vivo de esos animales pues fue mayor. Sí consideramos, pues, dependiendo de las líneas genéticas, pero un ganado Holstein promedio, pues un peso va a andar alrededor de 700, 750 kilos, pues es un peso óptimo, ¿verdad? Entonces, un efecto lineal. Lo mismo va a pasar en los cambios o en las ganancias de peso. Aquí podemos ver, hablando en kilogramos por día, o en promedio, cuánto se ganó, y pues ahí se vuelve a observar ese efecto lineal. A mayor dosis de propionato, pues se comportan de mejor manera o pierden menos peso. Si le puedes avanzar, por favor, cambiarle. Ahí está. Ok, otro dato interesante, donde se evaluaron o se comparó la inclusión de propilenglicol comparado con propionato de calcio, y se evaluaron algunas
variables también reproductivas en los animales y podemos ver las diferencias que se observaron en las dosis de 335 gramos por animal de propionato de calcio, en este caso, pues resultando similar o en algunos casos hasta superior al propilenglicol y desde luego superior al tratamiento testigo, aquel que no recibió esa suplementación. Aquí nada más, pues la única a resaltar que deberíamos de tener alguna reserva, pues es en el caso del peso al nacimiento de los animales. Vemos cómo aumentó el peso al nacimiento. Aquí menciono que habría que tener nuestras reservas, ya que deberíamos considerar hasta qué punto realmente nos conviene que las crías nazcan más pesadas, ¿verdad? Si no nos implica eso algún problema, alguna presentación de partos distóxicos o algo. Pero en lo demás, pues, se ve una mejor ganancia de los animales o que se recuperan más rápido, pues, recuperan más rápido su condición corporal. Si le adelantas, por favor. ¿Ok? Aquí parámetros también básicos reproductivos, principalmente enfocados a qué tan rápido se restablece la función reproductiva de estas hembras. Vamos muy rápido aquí. Ahí está bien, por favor. En cuanto a retención de membranas fetales, podemos ver cómo hubo una menor presencia en el caso de aquellos animales que recibieron propionato de calcio. El tracto reproductivo en general, aquí habla del tiempo que se llevó en retomar la simetría, los cuernos uterinos, a cuántos días después del parto se empezaron a observar ya estructuras ováricas sugerentes a un reinicio de la actividad, el primer estro después del parto y los días abiertos, así como el número de servicios. Podemos ver cómo se mejoró notablemente comparado con los otros tratamientos, por destacar algunos que tienen que ver aquí con los días abiertos, mientras que el tratamiento testigo en promedio se tuvo hasta 128 días abiertos. Aquellos suplementados con estos precursores gluconogénicos, particularmente el propionato de calcio, se obtuvo un promedio de alrededor de 52 días, entonces es sumamente rápido, ¿verdad? De esta manera, pues bueno, se pudiera alcanzar esa meta de lograr gestar a los animales a los 60 o en el intervalo de los 60 días, ¿verdad? Posteriores al parto, y de esa manera cerrar el ciclo. En el número de servicios por concepción, pues prácticamente estamos hablando de un servicio menos en aquellos animales que recibieron propionato de calcio. Si le echáramos cuentas, lo que nos cuesta una inseminación, pues representa una ventaja. Si me haces favor de avanzarle a la siguiente, por favor. En vacas que se encuentran pastoreando, podemos ver ahí o resaltar algunas características que se observaron. Aquí se evaluaron 0, 40 y 80 gramos por día después del parto en estas vacas, y podemos ver cómo en la dosis de 40 gramos por día, pues los días al primer estro, los más óptimos, pues entre 40 y 80, pero aquí en el comportamiento de la condición corporal, pues también se observó un efecto cuadrático, o sea que tiende a subir y luego baja conforme se incrementa la dosis. En cuanto a los kilos destetados durante 2 periodos o 2 partos de esas vacas, podemos ver que aquellas que recibieron la suplementación de 40 gramos por día destetaron mayor cantidad de kilos, así como el beneficio económico pues también fue superior. Entonces, aquí se concluyó pues que la dosis de 40 gramos por día durante 60 días o los 60 días posteriores al parto en estas vacas pues mejoró estas condiciones. ¿Le puedes cambiar a la siguiente, por favor? Si recuerdan, esta molécula la mencioné al principio, el beta-hidroxibutirato. Entonces, de esta manera queda establecido, o podemos ver, cómo esas concentraciones son menores en aquellas vacas que recibieron 40 gramos por día. 0.29 milimolar por litro. Eso significa que estos animales movilizaron menos de sus reservas,
puesto que buena parte de sus requerimientos energéticos, pues les estuvieron recibiendo a través de esta suplementación del propio NAT. Y los beneficios que eso nos lleva, si son vacas que se adelgazan menos, pierden menos condición corporal, lo que había mencionado al inicio, pues reinician más rápido su actividad reproductiva y por lo tanto quedan preñadas más rápido. Un parto más saludable y todo lo que eso implica. Si puedes cambiar a la siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, eso nos lleva a que si es un parto más saludable, eso es consecuencia entonces de que también habrá un posparto también saludable, menos problemas posparto, menos metritis, menos retención de placenta, menor incidencia de quistes foliculares, un anestro más corto, una menor pérdida de condición corporal y por lo tanto, pues bueno, también un beneficio de esto es que como se reduce la incidencia de enfermedades metabólicas, la vaca rápido reinicia, vuelve a quedar gestante y continúa con su ciclo productivo. Reducimos días abiertos, lo que eso implica en cuestiones económicas y pues bueno, de esa manera podemos darnos cuenta de la alternativa y beneficio que representa la suplementación con propionato de calcio. Si le puedes avanzar a la siguiente para concluir, por favor. Este último cuadro que les quiero presentar son resultados que nosotros como cuerpo académico hemos obtenido, diferentes proyectos o proyectos de investigación, y esto más que nada va encaminado, lo que les platiqué pues es de las hembras, este cuadro va encaminado a sementales, prospectos a sementales. Un problema recurrente es que en la preparación de esos prospectos a sementales, pues las dietas que se manejan en ellos generalmente son ricas en granos y las implicaciones que eso puede tener, que ya nos lo platicaba hace un momento el doctor Alejandro, bueno, una mayor inclusión, un mayor porcentaje de inclusión de granos, pues bueno, modifica pHs, problemas de acidosis, entre otras cosas. Entonces, si nosotros logramos reducir la cantidad de granos que utilizamos para estos animales, podemos garantizarle pues una vida útil como reproductores, pues mejor, un desarrollo más sano, una preparación más sana, por decirlo así, o más sin necesidad de incluir tanto grano. Entonces aquí podemos ver algunas características básicas que se miden en un semental o en un prospecto semental para considerarlo como tal, como lo de la circunferencia escrotal, tanto al inicio de la suplementación como al final, la motilidad total, motilidad progresiva, viabilidad de esos espermatozoides, y podemos ver cómo no hubo efectos negativos sobre su desempeño. Al agregar esa dosis de 10 gramos de propionato de calcio por día, podemos ver, si lo comparamos 0, 14, 28 y 42 días de suplementación, cómo no hay efectos negativos. Recomendar o se puede utilizar en animales que van a ser utilizados como reproductores con buenos resultados. Entonces, pues bueno, esa es la síntesis o de lo que les quería presentar, bueno, la alternativa y los beneficios que representa el uso del propionato de calcio para animales reproductores, tanto hembras como machos. Entonces, no sé si hay otra vez, si me puedes cambiar, por favor. Creo que no. Bueno, eso era lo que les tenía preparado. Ya en el momento que se llegue la ronda de preguntas, si hay alguna, pues queda a sus órdenes. Les agradezco mucho su atención y les cedo la voz al doctor Octavio Carrillo, que tiene otros datos que compartirnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Pedro. Como les comentó, sus preguntas nos las pueden poner en el chat, por favor, para que se las puedan responder los doctores. Muchas gracias, doctor Octavio. Su turno. Gracias, Tania. Muy buenas tardes.
Bueno, yo básicamente lo que les voy a exponer pues, son los resultados de diferentes investigaciones que hemos realizado como cuerpo académico en cuanto a ovinos, productores de carne. Entonces, pues tenemos algunas publicaciones. Aquí tenemos es un artículo que publicamos en enero del 22 en el Journal Small Ruminant Research. Ese es uno de otros que estamos trabajando. Aquí el objetivo de esta investigación fue determinar una dosis de propionato, porque en la literatura hay diferentes dosis, pero tratan de sustituir maíz, tratan de sustituir sorgo, algunas cosas de eso, pero no sabemos la dosis exacta. Entonces, pues de ahí arrancamos. Y pues tenemos lo primero fue evaluar el comportamiento productivo de estos animales, y pues obtuvimos que el dar la mejor dosis que obtuvimos fue la de 10 gramos, donde obtuvimos ganancias de peso, un peso final primero 7% más elevado, ganancias de peso se elevaron un 28%, y el consumo de materia seca, contrario a lo que dice la mayoría, pues también se elevó, y la eficiencia alimenticia mejoró un 17%. Entonces, pues vimos que tiene un efecto benéfico en el comportamiento productivo, pues aumentando, imagínense, ganancias de peso un 28%. Otros resultados que obtuvimos fue en cuanto a características de la canal, pero nosotros en base a eso, a la dosis de 10 gramos por animal por día, sabiendo que estos animales consumieron 1,6 kilos o 1,600 gramos, pues obtuvimos una dosis en base al en porcentaje sería 0.625% de la dieta, o 6 kilos 250 gramos por tonelada, para tener estos resultados. También, ya en lo que fue características de la canal, se observó que la pérdida por oreo se redujo un 13%. Entonces, pues también es muy bueno. Tuvimos menos merma al orear las canales. Igual, el peso vacío del animal aumentó un 4% también con la dosis de 10 gramos. Las dosis que trabajamos fueron 0, 10, 20 y 30, y pues seguimos obteniendo que la mejor dosis pues fue la de 10 gramos con ganancias una pérdida menor en cuanto al peso vacío. También aquí el único detalle fue aumentó un poco la dureza de la carne de estos borregos, aumentó un 24%, pero realmente si observamos los valores de 31.4, es el testigo, contra 41.2, que es el que se le dieron los 10 gramos de propionato, pues realmente es complicado para una persona distinguir la diferencia entre la dureza de esas dos carnes. Siguen siendo carnes muy blandas. Y pues también hicimos un análisis económico, y pues aquí hay dos sistemas, dos formas: el que vende los borregos en pie ya gordos, porque eran pues animales que se finalizaron por 42 días, y obtuvimos que cuando se venden en pie, al dar 10 gramos de propionato, ganamos 100 pesos más, ya pagando pues dosis de propionato, alimento y todo eso, ganamos 100 pesos más. Y cuando se vendían en canal eran 97 pesos. Entonces, pues, esto comparándolo contra el testigo y contra las otras dosis. Entonces, pues la dosis recomendada es incluir en la dieta 6 kilos 250 gramos de propionato de calcio, que es lo equivalente a los 10 gramos por animal por día. Eso en cuanto a las dosis, son 10 gramos, o en kilogramos por tonelada, 6 kilos 250. Y tenemos otra parte que estamos por publicar. Ya tenemos el manuscrito hecho, y pues aquí queríamos saber, ya teníamos la dosis que era 10 gramos, pero ahora queríamos saber cuántos días dar el propionato antes de mandar los animales al sacrificio, y nuestros periodos fueron 0, 14, 28 y 42 días antes de mandar al sacrificio.
y pues obtuvimos que el peso final aumentó un 5%, dando 28 días antes de mandar el sacrificio, y las ganancias de peso aumentaron un 21%. El consumo de materia seca, contrario a lo que dice la mayoría de autores, pues aumentó el 1% y fue significativo, y la eficiencia alimenticia aumentó un 22%. Otra cosa que vimos, que a medida que íbamos aumentando los días en propionato de calcio, aumentaba la grasa dorsal, aumentaba la grasa en la canal, pues eso es lógico, pues aumentan los niveles de energía, y pues a partir de eso pues estamos iniciando otro proyecto de investigación para que los animales pues en vez de que lo guarden en grasa, pues lo utilicen para formar músculo. Igual el peso vacío, aquí en cuanto al periodo, pues en 28 días aumentó el peso vacío el 5%, pues que también pues es excelente. Pero aquí cambia ya un poco. A los 28 días fue el mejor comportamiento productivo, pero ahora a los 14 días observamos lo mejor en cuanto a características de la canal. El peso de la canal caliente aumentó un 8%, el peso de la canal fría aumentó un 9% y los rendimientos en canal aumentaron un 4%. Entonces, pues impactó tanto en comportamiento productivo como en características de la canal. Aumentaron los diferentes cortes primarios también de peso. El cuarto anterior aumentó un 10%. Lo que es la pierna aumentó el 9% el peso de la pierna, el rack aumentó un 13%, cuello aumentó 22%, y nada más en lo que fue a porcentaje se redujo un poco el lomo, pero eso pues nosotros concluimos que era por el engrasamiento, porque estuvimos midiendo grasa dorsal con los ultrasonidos. Y en cuanto a calidad de la carne, pues sí obtuvimos carne un poco más luminosa, dando propionato. A los 14 días antes del sacrificio, obtuvimos carne pues, muy luminosa, que es lo que busca el consumidor, y a medida que avanzó los días de ofrecer propionato, pues aumentó el pH de la carne. Aquí hicimos también otro análisis financiero, y pues obtuvimos que dando propionato en corral, y vendiendo los animales en pie, pues obtenemos 24% más de ingresos, y si vendemos las canales, 25% más de ingresos. Entonces estábamos ganando 127 pesos más por borrego en pie vendido y 156 pesos cuando vendemos canales. Entonces, pues sí es una gran alternativa utilizar gluconogénicos y más como el propionato, que nosotros ya lo tenemos probado científicamente que funciona. Hay dos opciones según el sistema de producción. Entonces, si engordamos y vendemos en pie, pues lo podemos incluir en la dieta, los 6 kilos, 250 gramos que les decía, que eran los 10 gramos, los últimos 28 días antes de vender. Sería la recomendación, 28 días antes de vender, dar 6 kilos, 250 gramos por tonelada. Y la otra, engorda y venta de canales, incluir en la dieta, pues 6 kilos, 250 gramos de propionato de calcio, y pues darlo solo los últimos 14 días. Y pues tenemos como conclusión de este tema que 10 gramos de propionato de calcio por animal por día puede ser incluido en dietas de ovinos en finalización por 28 días previos a su venta para aumentar el peso final un 5%, la ganancia diaria de peso un 21%, aumentar el consumo de materia un 1%, mejorar la eficiencia alimenticia de un 22 a un 27%, y pues aumentar la grasa dorsal, pues eso lo veíamos que aumentaba de manera lineal, y pues los ingresos van a aumentar un 24%. También se observó que si damos el propionato de calcio 10 gramos por animal por día o los 6 kilos con 250 gramos por tonelada, pues se observó que si lo damos por 14 días, pues aumenta el peso vacío en un 4%, el peso de la canal caliente un 8%, el cuarto anterior aumenta un 10%, la pierna, el peso de la pierna aumenta un 9%, el rack aumenta un 13%, el cuello el 22%, y pues se mejoran variables como luminosidad, tenemos carne más luminosa que es más atractiva para el consumidor final. Todo eso en cuanto a la engorda de borregos, también podemos
concluir que con la inclusión de propionato de calcio durante el periparto, pues tiene efectos positivos en cuanto a los parámetros reproductivos del ganado productor de carne y leche, ya que reduce la pérdida de condición corporal por posparto, y pues se reduce la pérdida de la condición corporal pues un grado, reduce la incidencia de problemas posparto hasta un 25%, reduce el tiempo de involución uterina 21 días, reduce el puerperio 34 días, reduce los días abiertos hasta 100, y pues reduce también los servicios por concepción hasta un servicio, y aumenta los kilogramos destetados 28 kilos, y pues aumenta los márgenes de ganancia por cada vaca en 600 pesos. Entonces, pues de nuestra parte sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan preguntas. Muchas gracias, doctor. Sí hay algunas preguntas en el chat, las voy leyendo una por una. ¿Cuál es el costo-beneficio del uso de los gluconogénicos y las ventajas competitivas del propionato de calcio? Muy bien. Bueno, en cuanto al costo-beneficio, nosotros hemos estado trabajando solo con el propionato de calcio. Con los demás gluconogénicos, en cuanto a investigación no lo hemos hecho, solo con propionato. Y pues hemos visto pues es un periodo de engorda de 42 días. Si la dosis de propionato de 10 gramos cuesta $1, entonces tenemos que vamos a gastar 42 pesos en esos 42 días. Y pues el animal, nosotros observamos que tenían ganancias en cuanto al rendimiento en canal, teníamos 1,6 kg extra de canal por dar 10 gramos de propionato por 42 días. Entonces, eso de 1,6 kg, si lo multiplicamos por unos 105 pesos de que nos cueste la canal, pues más o menos anda alrededor de 170 pesos. Y esos 170 le restamos con los 42 pesos, pues tenemos 120 y algo, de 126 pesos, 128 pesos de ganancia por usar 10 gramos de propionato cuando vendemos canales. Y cuando es solo engorda, que no vendemos canales, pues ganan más o menos 60 gramos, estadísticamente fue lo que vimos, 60 gramos más de ganancia comparado contra el testigo. Entonces, pues esos 60 gramos por 42 días, y pues a unos 50 pesos el kilo, aunque ahorita pues anda ya más elevado, son 126 pesos que tenemos extra. Entonces, pues sí, tiene un gran beneficio el utilizar los gluconogénicos, principalmente propionato de calcio. No sé si quedó claro en cuanto a eso. Sí, por acá tengo otra pregunta. ¿Es posible que se pueda sustituir algún ingrediente de la ración, puede ser algún ingrediente energético, por el uso de propionato de calcio? Muy bien. Bueno, yo lo he visto con fines prácticos, sí lo hacen. Nosotros en cuanto a la investigación no lo hemos hecho porque es complicado pues estar comparando el efecto de sustitución de un ingrediente que pones 10 gramos y sustituir, no sé, 1 kilo de maíz o ciertos kilos de grasas. En cuanto a investigación es complicado. En cuanto a lo práctico, pues sí hay quien lo hace. No sé si está equivocado, Tania, pero había platicado con alguien ahí de tus colaboradores que sustituían hasta 40 kilos, creo, de grano. Sí, tenemos algunos clientes que están trabajando bajo ese parámetro con buenas ganancias, manteniendo las mismas ganancias. Solamente lo único que se ajusta es el costo de la dieta, por lo tanto sale más barato producir el mismo kilo de carne. Muy bien. Sí, nosotros con fines de investigación nosotros no estamos buscando sustituir, sino que ya tenemos una ganancia, ya no podemos meter más granos y lo que hacemos es meter más energía con los gluconogénicos y aumentar todavía más las ganancias de lo que ya se tenía. Buscamos ser más eficientes, no bajar costos. Eso, pues a lo mejor más adelante sería una buena línea de investigación, pero por ahora solo estamos
bueno, estamos aumentando los rendimientos con lo que ya se hacía anteriormente. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta es, ¿la dosis recomendada para vacas en etapa reproductiva y cuál sería el periodo de inclusión? Muy bien. Bueno, yo voy a contestar un poco y ahorita que nos ayude el doctor Pedro. Lo que dice la literatura y lo que se ha dado, ya una vez que los animales paren, después de unos 6-7 días después del parto, dan todo lo que es el empadre. Han dado 40 gramos de propionato de calcio por animal por día en agostadero. Y pues ha tenido efectos benéficos que ya los mencionó mi compañero, pero son 40 gramos por vaca por día, en el caso de bovinos de carne en agostadero. Y pues eso es fácil controlarlo. Controla uno el concentrado que les damos con la frecuencia y pues dentro de ese kilo que podemos ofrecer o 500 gramos, van dentro de eso, van los 40 gramos de propionato y pues así es como se maneja en agostadero. No sé si doctor Pedro nos pudiera decir un poco más en ganado lechero. Sí, bueno, tomando en cuenta eso, tenemos que considerar que los requerimientos en el ganado lechero, por obvias razones, que es la alta producción de leche que tiene, pues las dosis son más elevadas. Hay estudios que mencionan, como los datos que les presentaba hace un momento, hasta 300 gramos por animal. Solamente que estos son dosis hasta 6 horas previas. Si se tiene una estimación del parto, que se ve que las vacas inician ya en labor, o más o menos se tiene calendarizado, se sabe qué día aproximado van a parir, se les administra esa dosis por una sonda esofágica, se administra previo al parto, pero son dosis más elevadas. También es cierto que se puede incluir o utilizar incluso hasta como tratamiento preventivo de enfermedades metabólicas, pero estaríamos hablando que sí son dosis más elevadas. Hay estudios también que mencionan que si esa dosis se rebasa, o sea, después de esos 300 gramos en ganado lechero, empezaríamos a dejar de observar sus efectos benéficos, puesto que el animal va a empezar a reducir su consumo de materia seca, su consumo de alimento. Entonces, en ganado lechero se recomienda hasta un tope de 300 gramos, puesto que de ahí ya empezaríamos a tener efectos adversos, no por el propionato como tal, sino por una reducción en el consumo de alimento. Sería mi aportación. Muchas gracias. Aquí hay otra. ¿Los gluconeogénicos son de uso para todas las especies? Sí se utilizan en todas las especies, en algunas se utilizan con fines de aditivos, como en el caso como de aves y de cerdos, se utilizan más con fines de aditivos, con lo que tiene que ver con los hongos y todo eso. Nosotros hemos estado trabajando con rumiantes y pues sí, en rumiantes sí se utiliza en todas las especies, pero pues sí, yo lo he visto, lo trabajan tanto en cerdos, en aves, en llamas, pero sí, pues sí puede ser utilizado en todas las especies. Muchas gracias. Me parece que ya no hay más preguntas. Hay una, pero no me queda muy clara. Tenemos una. ¿Cuál fue la energía neta de la dieta del grupo control contra el grupo tratado con sus respectivas adiciones de 10, 20 y 40 gramos en cada dieta? Bueno, aquí la dieta basal fue la misma para todas y era 3.2 megacalorías de energía metabolizable.
Y comentan si le pueden aclarar cuál es el número de animales que pusieron en cada tratamiento. Me parece que es más enfocado al diseño experimental que tuvieron. Muy bien, aquí nosotros usamos corraletas individuales y usamos 9 repeticiones por tratamiento, entonces pues son 4 por 9, pues fueron 36 animales y la unidad experimental era cada animal en su corraleta. Una última pregunta. ¿Saben la diferencia del mecanismo de acción de los gluconeogénicos entre monogástricos y rumiantes? Gracias. La verdad, de mi parte sí lo desconozco. Hemos estado trabajando siempre con rumiantes y la verdad no lo hemos revisado en las otras especies. Lo que complemento un poquito, sí es mucho más eficiente en rumiantes por las características que mencionó el doctor Alejandro al principio de la presentación. En monogástricos también funciona, es un poco menos eficiente, pero también tienen buenos resultados. También se llegan a usar los gluconeogénicos. Y hay otra pregunta. Ah, no es cierto, esta es más como comercial. Esta no se las paso a ustedes porque no están en temas comerciales. ¿Alguna otra pregunta? Sino para dar por concluido. ¿Qué experiencia han tenido en vacas paridas? Ok, en vacas paridas, según la evidencia y los reportes que hay, se utiliza ya como fines de soporte, como lo habíamos mencionado, pues el inicio de la lactancia, eso aumenta los requerimientos del animal y coincide con un bajo consumo, mientras que el consumo se disminuye, los requerimientos aumentan, es un proceso natural en la vaca, balance energético negativo, y se utiliza como soporte, como complementación. Entonces, de esa manera se resuelve un poco hasta cierto punto la deficiencia o los requerimientos energéticos y pues la vaca al movilizar menor cantidad de reservas pierde menos peso, por lo tanto se recupera más rápido, es un periodo posparto pues más saludable, vamos a decirlo así, más rápido, un puerperio más corto, se reinician la actividad ovárica y pues eso también nos lleva a mayor éxito reproductivo. Esa es la experiencia. Ya con fines terapéuticos, pues bueno, ya es otro asunto, ¿verdad? Problemas de cetosis, problemas de hipocalcemia incluso, pueden llegar a considerarse el tratamiento o la aplicación de propionato de calcio. Ok, muchas gracias. Creo que ya no hay más preguntas, pues ya nada más me queda agradecerles por el apoyo y agradecerles a todos los participantes del webinar. En cuanto esté lista la grabación del evento, se las hacemos llegar a sus correos para que la tengan disponible y con gusto estamos para atenderlos para siguientes eventos y cualquier duda que tengan. Bueno, muchísimas gracias. Bonita tarde. Igualmente, buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.